Dios es bueno. God is good. Ready to be praised. Ready? Ready, brother. Come on. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, cerremos vuestros ojos, abremos vuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, Señor, que tu nombre sea santificado esta mañana, Señor. No con palabras repetitivas, sino con tu Santo Espíritu. Toma control de mi lengua, Señor. Yo mengo para que tú seas glorificado. De que tú, Señor, te muevas esta mañana en los corazones. Aquellos que están en las redes sociales puedan recibir esta palabra para corregir y instruir en justicia, Señor. Que vengan al entendimiento de tu palabra, Señor, y tomes control de este servicio, Señor, conforme a tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Porque tuyo es el reino y toda la gloria. Amén y amén. Amen. Tomemos vuestros asientos, amén. Primero, más que nada, gracias a Dios. Gracias a Dios que le dio Dios la capacidad y la inteligencia a mi hija de poder graduarse de la high school. Come on, thank you, Jesus. Pero más que el cumplir la escuela es mantener la fe, cuidarse y apartarse. Mi hija peleó la buena batalla y sigue peleando la buena batalla de la fe, amén. No nomás es decir, hay que instruir a los hijos y los traes a la iglesia, los llevas a Vacation Bible School, los llevas a todas partes y todos siguen como el diablo. Para instruir a un hijo o hija, tienen que ver el cambio en ti, mamá, y en ti, papá. Amen. De que tú les digas, Dios dice así, y que te vean vivir lo que tú estás diciendo y lo que está diciendo la palabra, para que ellos puedan vivir lo que ven, porque ellos oyen y hacen lo que ven, no lo que oyen. ¿Cuántas veces no le has dicho a tus hijos y a tu hija, limpia tu cuarto? No anden así, le tienes que decir como 10 veces. ¿Por qué? Porque si no te ven así haciéndolo, vas a decirle, limpia esto y no lo limpias. Come on now. Don't be a hypocrite. Amen. You got to live the word. Amen. Vámonos a Primera de Pedro. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 1 y en Jueces capítulo 2. Judges chapter 2 and 1 Peter chapter 1. We're going to be in 1 Peter chapter 1 verses el verso no, creo que es 12. Sí. Ven el verso 11. Y luego el Jueces, capítulo 2, versículo 1. Judges, chapter 2, verse 1. Amen. God is good. Verso 11, ¿lo tienen? 1 Peter chapter 1 and verse 11, the Bible says, dice la palabra de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira lo que dice aquí en el verso 12, pongamos atención. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros, cuando predicaban los profetas, estaban predicando no más para ellos, pero era para nosotros, y se dejó escrito, dijo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los cuales que os
han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviando el del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira, vámonos, quédense allí y vámonos a Jueces. Judges chapter 2. Cuando lo tengan en el libro de Jueces, capítulo 2, digan amén. Aquí está sucediendo algo tremendo. Amén. ¿Lo tienen? Verso 1 dice, Josué, hijo de Nun. Verso 1, envió desde Setim 2 espías. Oh, no, perdona. I was in Joshua, sorry. Judges chapter 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré. Mira, invalidar es anular. No. ¿Ok? No voy a anular jamás mi pacto con ustedes. ¿Ok? Pero mira que dice en el verso 2. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con ¿quién? Con los moradores de esta tierra. Pero yo pensaba que una vez salvo, siempre salvo. Y esto es lo que anhelan. Esto es un mensaje que vino a dar el Espíritu de Dios al pueblo de Dios después de que habían visto victorias y ven victorias después de la promesa cuando se le fue dada a Josué. Se le dio el manto a él para que la promesa que se iba a cumplir por medio de Moisés, ya Moisés murió, se le pasó el manto a Josué y fueron y conquistaron naciones, y aquí es donde está moviéndose el Espíritu de Dios. Esto es lo que va a suceder, pero empieza a moverse el Espíritu de Dios y se está moviendo, hay victoria, y mira lo que pasa aquí en el verso 2, con tal manera, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Que dice que habéis de derribar, en vez de dejar esos, ¿cómo se dice? Pactos. Un pacto es un ¿qué? Covenant. ¿Y qué debemos de hacer? De romper el pacto que teníamos cuando estábamos en la oscuridad. Y si vemos en Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 13, ¿lo tienen? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. ¿Qué debemos de hacer? Ceñid vuestros lomos, que es parte de la armadura del Señor, y ceñirte la verdad para derribar eso que está, esos pactos, para remover, porque la verdad os hará libre. La verdad te va a hacer libre y te va a ceñir para caminar en santidad y en el poder de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. El ser sobrios debemos de estar manteniéndonos fuera de aquello que nos va a mantener desbalanceados. Porque ¿qué pasa cuando ves a una persona ebria? Una persona que anda borracho. ¿Cómo andan? Desanivelados. El equilibrio anda mal, no pueden tomar decisiones correctas, no pueden hacer y tomar. ¿Por qué? Porque ahora se han consumido aquello que no es agradable al cuerpo. A ver, vete, échate un Taco Bell a ver cómo te va más tarde. Échate una Mexican pizza y que más noche vas a andar. Ay,
el estómago. Vas a estar desanivelado, desbalanceado. Y dice aquí la palabra de Dios: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos, ¿qué? Obedientes. Quedémonos allí, nos regresamos otra vez a Jueces, capítulo 2. ¿Y qué dice en el verso? En el verso 2. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Que no atendieron a qué, que no debemos de recibir lo que no está escrito allí, que dijo, debemos de, como hijo, cuando Jesucristo se ha manifestado, ¿qué dijo? Como hijos obedientes. Y luego dice en el verso 3, aquí en el capítulo 2 de Jueces, dice en la última parte, sino que serán, no, verso 2, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, no le has puesto atención a mi palabra. ¿Por qué has hecho esto? No derribaste aquella parte que te iba a destruir. Se te predicó, se te dijo, se te manifestó, se te profetizó. Me moví y sentiste mi presencia y no lo derribaste. ¿No lo conquistaste? ¿No quitaste ese pacto? Y dice ahí, míralo, sigamos leyendo. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, en el verso 3, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ahora, esa parte que no has conquistado, esa parte que te tiene atado o te tiene atada, ahora es piedra de tropiezo para ti. Ahora tú no vas a en vez de ser hijo obediente o hija obediente, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Y ahora eso van a ser azotes a tu vida. ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué sigue esta maldad pasándome a mí? Y que esto y que el otro. Estás examinando tu caminar. El tener luchas y pruebas y todas estas cosas que nos suceden es promesa de Dios. Es palabra de Dios que nos van a pasar estas cosas. Pero si seguimos caminando en el pecado y yéndonos a otros dioses, ahora esas cosas te están azotando y te estás yendo a que ese sea tu Dios. Porque no has rompido con esa parte, no has hecho, en vez de hacer el pacto con Dios, has hecho el pacto con la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Mira, sigamos leyendo en el verso 3. Por tanto, yo también digo, no les echaré de delante de vosotros, no te los voy a quitar. No te los voy a quitar, sino que serán azotes para vuestros costados, para que entiendas. Y sus dioses van a ser tropezadero. Cuando dice en el verso 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Yo para qué quiero tus sacrificios? Yo quiero tu obediencia. Cuando se manifestó en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12, que dice, cuando se manifestará que Jesucristo, ahora vas a ser hijo obediente. Pero ¿qué has hecho tú? Has levantado altares que no le pertenecen a Dios. Y allá estás llorando y que, pastor, ora por mí. Ayúdame, pastor. Y el pastor empieza a corregirte con la palabra de Dios. Aquí empieza el Espíritu de Dios a moverse por medio del hombre de Dios, y sigues peleando y contendiendo contra lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora eso va a ser piedra de tropiezo, te está azotando en tu vida y en tu mente. En vez de darte la libertad y la paz que tú necesitas y estás buscando. Dice en el verso 4, cuando el ángel de Jehová habló a estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla.
y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantaron después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se te ha olvidado de dónde Dios te sacó? Murió Josué y todos los que servían con Josué. Y esa generación siguió creyendo y testificando de los milagros que se había hablado, pero se levantó una generación. Y solamente se necesita una generación para pervertir el evangelio del Señor Jesús. Pero el evangelio del Señor Jesús todavía sigue estable. El que lo ha corrompido es tu pecado y tu maldad, porque tú hiciste un pacto. Dejaste ese pacto con el diablo entrar y destruir tu vida. Dice aquí la palabra de Dios, dice, no se pone en el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. ¿Hicieron qué? Dioses. Se fueron detrás de aquellos conforme a su propio entendimiento a ser dioses delante de Dios, sabiendo que no era el mandamiento que se nos había dado por medio de Moisés en ese tiempo, sabiendo que se nos ha dado el conocimiento, se nos ha dado el poder para entender quién es Dios, la ley para obedecerla, y nos vamos al punto de hacer imágenes, dioses. Mira, nos regresamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Y qué hizo esa generación? ¿Se dieron a qué? A los dioses, a los de Baales, a los dioses de Baal, sabiendo que no hagamos lo que estaba haciendo en Baal peor. Estos dioses que estaban haciendo en Baal peor, estaban condenando a esa gente, y si te vas y te involucras con esa gente, te vas a contaminar, y no nomás a ti, pero a la tribu que está contigo. Mira, dice aquí la palabra de Dios en el verso 14. Verso 15, sino que no andes conforme a la ignorancia de tus deseos, sino como aquel os llamó es que, aquel que nos llamó es como Baal, es como un dios hecho de metal y de madera y de bronce. Aquel, así como que os llamó es santo, te está diciendo que el que te llamó se llama Jesús, que tiene todo poder y toda potestad se le ha dado a él, y toda esa potestad se le ha dado para que, dice la palabra de Dios, así como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. ¿Dónde? ¿O nomás en la iglesia? ¿O nomás en el H-E-B? En toda manera de vivir. Dice, hermano, yo camino por fe. Entonces, ¿quién te ha fascinado para no obedecer la verdad? Porque la verdad, porque dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y si ceñimos vuestros lomos de vuestro entendimiento, nos lleva a toda verdad, y el Espíritu Santo nos santifica de toda maldad y nos purifica.
Y así contendemos por vuestra fe, contendemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos lo revela y nos lo confirma. Dios no nomás te va a decir, no, Él te va a revelar los secretos. Acabamos de leer en Isaías 45 que Dios le dio a Ciro, el rey Ciro, le dio a revelar los secretos de la oscuridad. Los secretos, Dios va a revelar aquello donde tú no tienes entendimiento. ¿Qué hace la luz cuando la luz, cuando llegas y prende prende la luz en la casa? Le da luz a todo. Cuando llegas a un momento en tu vida y llegas a un tema de la palabra de Dios, a una lucha y una prueba, es para revelar, porque la luz te va a revelar esa parte que tú le has contestado, que tú has necesitado. El Señor sabe cómo removerlo. Y esos son los secretos, y ahí es donde está el poder de Dios, para revelar los secretos que están en la oscuridad. ¿Cuántos de aquí Dios le ha abierto el entendimiento cuando estaban oscuros? Oye, pues yo no sabía que eso se debía hacer así. Ese es el contexto del verso. El secreto es la revelación del Espíritu que te confirma la santidad de Dios. Bendito Dios. Eso es lo que, ¿para qué? Para que te acerques más hacia la luz. Y entre más, ¿quién ha estado o quién ha ido a un obstacle course? ¿O quién se ha subido a los túneles cuando, como si van a un amusement park, a un water park, ¿verdad? Que están y luego que se va bien oscuro y estás ahí en el agua y se te palpita el corazón. Pero ¿dónde estás esperando ver qué? La luz. Y ya cuando llegas a la luz, ya salí. Y eso es lo que hace en esas partes de tu vida. Por eso Dios, mira, no me quiero avanzar, pastor, mira nomás. No me quiero aborazar. Vamos. Porque mira lo que revela Dios aquí. No me quieren obedecer conforme a mi ley. No me quieren hacer caso conforme a los milagros, prodigios que yo he hecho generación tras generación tras generación. No quieren hacer caso. Mira lo que va a suceder aquí. Quieren vivir y hacer ídolos. Por eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Let me not get ahead of myself. Help me, Holy Ghost. ¿Dónde estábamos? En Judges. We're going back to Judges chapter 2. En Jueces capítulo 2. ¿Dónde me quedé? En el verso 11. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 2, 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. They left their first love. Dejaron a Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Dejaron al Dios a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Los había librado. Yo vine aquí a los Holy Saints of God porque Dios me sacó. Me libró. Usó al pastor para librarme. ¿Y dónde estás? Tan pronto así el diablo te ha sacudido. Bendito Dios. Pero mira lo que pasa aquí. Estamos leyendo en el verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal es, ¿cuántos han visto al diablo Baphomet? ¿Verdad? ¿Lo han visto? Es un mitad, ¿cómo se dice? Chivo, ¿verdad? Mitad chivo y luego mitad hombre, sentado en un trono
y luego tiene una mano arriba, otra mano abajo, y tiene cuerpo de mujer, cuernos así como chivo. Ese es una imagen de Baal. Y luego Astaroth es la parte femenina de Baal. Viene siendo en la forma seductiva, una forma así jezabélica. ¿Me entienden? Es lo que, por eso dice Baal y Astaroth, que viene siendo el adulterio y la fornicación. Amén. Y esto es lo que estaban ahí, o se fueron detrás de sus deseos. Y sabiendo que Pablo dijo aquí, en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Se fueron detrás de los dioses conforme a la ignorancia, porque no obedecieron a lo que se le había dado conforme a los padres del tiempo antiguo. Y mira, dice aquí, seguimos leyendo, y se encendió, bendito Dios. The anger of the Lord was hot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Quién lo hizo? Cuando la gente se aparta de Dios, es porque ya Dios dijo, vete tú. ¿Quieres servir a eso? Vete y sirve a esas cosas. Y Dios te bendice, te da bendiciones, te da dinero, trabajo, mujeres, vino, tabaco, te da todo. Te hace sentir que estás tú haciendo la voluntad de Dios cuando estás muerto y muerta en placeres. Porque su ira ahora está encendida contra ti. Cuando Él te trató de salvar con la corrección de la palabra. Mira, dice la palabra de Dios. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, ya no podían pelear aquello que antes podían cuando estaban con Cristo. Ya no lo pueden pelear. Y mira, dice en el verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos por mal. ¿Y queremos echarle la culpa al diablo? ¿El diablo está qué? ¿El diablo está bien a gusto? Pues acá, mira, tengo mis republicanos y tengo mis demócratas. Yo tengo el mundo en paz. Pero si tú quieres servirme, pues vente, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Queremos echarle, es que el diablo está peleando contra mí. Really? Is it really the devil or is it really God? Dice aquí la palabra de Dios. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se le había jurado, y tuvieron gran aflicción, y Jehová tuvieron gran aflicción. Jehová los dejó para que entendieran, no pueden hacer nada sin mí. No pueden hacer nada. Están siendo afligidos, están destruidos, no pueden hacerlo sin mí. ¿Qué no ves que yo les enseñé por generaciones y generaciones y ahora quieren ustedes irse a la maldad? Pero dijo, bueno, ¿quieren ustedes hacerlo? Mira qué dijo Dios. En el verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ahora, en vez de que me oigan a mí, les voy a poner jueces para que los juzguen a ustedes. Que por medio de ese juez ustedes puedan ser libres. ¿Y sabes quién son los jueces? Los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. El ministerio que Dios ha depositado.
para que te librasen de la maldad. Y dice aquí, pero tampoco oyeron a sus jueces. Ahí está. Sigue Dios apuntando aquí, corrigiendo, instruyendo, dándonos palabras, haciéndonos pasar como líderes sufrimientos y aflicciones, pero viviendo una vida todavía separada y levantando la bandera, corrigiendo a vuestras familias, manteniendo la fe, peleando la buena batalla de la fe, pero aún así está resistiendo al Espíritu Santo. Aún así sigue resistiendo. Dios ha dado el ministerio aquí en los Holy Saints Agar para corregir a Cotula y sigues peleándolo. Te sigues yendo a otra iglesia. Ay, no, es que allá predican muy feo y muy fuerte. Siempre están condenando. ¿Qué no dijiste que la palabra de Dios dice que no vinimos para condenar, sino para salvar? Pero te tenemos que decir de tu pecado y de tu maldad y de tus dioses. Sí, que Israel, que tenía a Dios y vio los grandes milagros de Dios, no obedecieron a Dios. Tú, que tienes la gracia y se te ha dado algo que anhelan los ángeles en tener. Los ángeles de Dios desean estar donde estás tú. Lo desean. Ver el entendimiento y sentir y tener esa relación con Dios. Y aún así la quieres pervertir. Y nos dice en Primera de Pedro, nos vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, dijo yo, el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos, el dedo de Dios está manifestándose, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo y está proclamando juicio en nuestras vidas, ¿para qué? Para juzgarnos. Cuando un juez da la sentencia al culpable o al caso, ella juzga o él juzga no para condenar, sino para darle la oportunidad cuando estén en la cárcel puedan entender de lo que hicieron y el crimen que hicieron. Cuando Dios te juzga, cuando sale la palabra, te sale a juzgar ¿para qué? Para que examines. Yo te dije que yo trabajé en la cárcel por muchos años. Trabajé en la cárcel y hay ciertos presos que ya después del tiempo dicen, no, tengo que agarrar la onda. Todavía siguen allí haciendo su maldad, pero ya después de que siguen envejeciendo, ya están viejos, ya están en los 50, 60 y dicen, no, sabes que o agarran la onda y dicen, sabes que tengo que hacer el esfuerzo para salir adelante. Y hay mucha gente que entre más los metes a la cárcel, más se ponen más cabezones y salen le dan otra oportunidad y salen a ¿qué? A hacer maldad. Al cabo que y tratan de encontrar loopholes, tratan de encontrar cómo se llama, tratan de encontrar los hoyos o los huecos en el sistema para poder todavía salirse con la suya. Ya sé, hay muchos cristianos buscando así como que, ¿cómo me puedo en vez de obedecer como hijos obedientes, someterse al Espíritu de Dios que te mantiene libre. La cobertura que Dios nos ha dado por medio de la palabra y del pastor nos mantiene protegidos, porque cuando, no sé de ti, pero cuando yo vengo a la iglesia, sí predico gloria a Dios, amén. Pero me siento no sintiéndome mayor que el altar de aquí. Yo quiero oír lo que Dios tiene la palabra para él, para mi vida, para examinarme. Híjole. All right. I gotta get better here. Siempre llegar a ser mejor. Que estás bien, tu espíritu está hambre y sed de justicia. Siempre tienes que venir con esa hambre,
como mi niño le doy de comer y aún así todavía quiere comer más. Ya está lleno, pero quiere más. Que no debemos llegar y ir a más a la perfección. Porque cuando está joven, yo no pienso cuando yo tenía la edad del hermano Latrobe, ya no pienso yo así. Ya puedo captar y puedo pensar mejor cómo puedo, ya no estoy tan aborazado en tomar decisiones y estar todo, no, pues todo aborazado. La cosa es calmada. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pensarla. Señor, ayúdame. Que me agarro de la mano, ayúdame, Señor, porque esta situación está estresada, Señor. Mira, mi esposa se está estresando, mi hija se está estresando, Señor. Mira, man, estoy yo callado. Pero en mi espíritu estoy orando, Señor, con tu mano divina, quita toda distracción, Señor. Toca a mi esposa, toca a mi hija, Señor. Mira esta situación, ayúdame, Señor. Estoy en la graduación y dije, Señor, alguien necesita un toque. Y ahí está un señor, sí, y le empecé a hablar con él y dije, mire, la palabra de Dios dice aquí que debemos de vivir. Oh, sí, buscando yo hambre y sed de justicia. Aquí tengo este evangelio. Gracias a Dios vino mis 2 hermanas y mis 2 sobrinas. Dije, Señor, dame palabra. ¿Cómo puedo? Y ahí estoy. Y diciéndole a mi sobrina, échale ganas. A mi otra sobrina, échale ganas. A mi hermana, ¿qué estás haciendo? Mira, échale ganas. Aquí, porque siempre yo quiero llegar. Yo, el mismo hombre que yo era el año pasado, no quiero ser el mismo. Yo quiero llegar como llegó Moisés, que cuando bajó del monte, se veía la gloria de Dios. No para vanagloriar a Emanuel. No soy nadie. Y cada uno de ustedes no son nadie. Pero que se vea Cristo en tu vida. Tu conducta, tu manera de vivir. Eso es lo que es la perfección y llegar a la santidad de Dios. Pero cuando no puedes llegar a ese punto de la santidad es porque estás como el pueblo de Israel en los días de jueces. Te has olvidado de las obras que Dios hizo. Te has olvidado de dónde Dios te sacó. Te sacó de Egipto, de la extravagancia, de la idolatría, pero te sigues volviendo a los ídolos de tu corazón. Te sigues atando y haciendo ese pacto. No, es que a mí somos bien asocios. La ansiedad. Que no, la palabra dice que no seamos ansiosos de nada, pero todo en oración y en suplicación a Cristo. Aquí todos que han tenido hijas e hijos que se han graduado, ¿cómo está la semana de la graduación? Que hay que esto y la familia, que para allá y para acá, y que los hijos y que el estrés donde sea. Pero yo como sacerdote de que en mi casa, ¿qué voy a hacer? Todos calmados, orando. ¿Con quién necesitas ayuda? Ser la luz, ser la paz en mi familia. Debemos todos, no nos vas como hombres, pero como mujeres, como hijos e hijas de Dios. Yo le doy gracias a Dios que mi hija se graduó de la escuela, pero le doy más gracias a Dios que ella mantuvo la fe, peleó por la fe, aunque se reían de ella como se vestía, se reían de ella llorando, hermanos, llorando. Mamá, papá, ¿qué hago? Se ríen de mí y les digo de Cristo y se ríen de mí. Y luego mis amigas se ríen de mí. No tengo nadie, no tengo amigas. Porque les quiero, y las que se dicen decir cristianas, se ríen de mí porque no tengo novio. Y ellos tienen novio y se dicen decir cristianas y están cometiendo fornicación. Y les digo, eso está mal y se ríen de mí. Pero así no se dio por vencida. Yo no vanagloriar a mi hija porque, hizo todas estas cosas. Sí, está bien, gloria a Dios, pero vanagloriar a Cristo que ella no se dio por vencida. En Cristo no se dio a los deseos de la escuela, a los deseos de los niños. Ahí diciéndole, todos se le ponían enfrente, yo quiero estar contigo. 2 o 3 muchachos allí, queriendo, deseándola. Y le decían, ten cuidado, porque el diablo te va a poner un muchachito que te va a hacer, oye, ese sí está guapo. Va a probar tu carne. El diablo sabe cómo, porque él quiere quitarte esa pureza. Mi hija es una virgen.
Y eso es lo que significa las vírgenes, una insensata y una sabia. La sabia, ¿qué va a decir? No, yo no voy a meter, yo no voy a hacer mis miembros, los miembros de una ramera. Mi hija dijo, no. Porque, no nomás porque ella dice, no, no me gusta porque está guapo, o me gusta porque está guapo. No, porque no conoces a Dios. Porque no tienes esa relación con Dios. Y un muchachito que estaba interesado, yo le dije, tráemelo, yo no le voy a decir, yo no andes teniendo novios y no me traigas, tráemelos para que se salven. Yo quiero almas, tráeme. Yo le dije a ese muchachito, mira aquí dice, la palabra de Dios. Le prediqué y le prediqué y le prediqué. Y mi hija le predicaba y le decía, mira, esto dice la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Tanto que el muchachito le dijo, pues no, Dios lo cambió de escuela para que le quitara ese pacto que tenía ese hombre con ese muchacho, con mi hija. Fue Dios que me la guardó. Fue ella que tuvo que tomar esa decisión. Yo como padre le tuve que decir, no hagas lo que yo hice, no hagas lo que hizo tu madre. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Muchos padres le estamos diciendo a nuestras generaciones, no hagan lo que nosotros hicimos. Y Dios lo está diciendo porque Él es el que hace el bien y el mal. Y Él dijo, no comas de ese árbol del bien y el mal. Porque yo sé lo que yo hice. Y no quiero que tú pruebes de eso. Te estoy protegiendo de esa maldad que te va a destruir. Y aún así, Eva sabía ese mandamiento. Eva lo sabía. Pues el Señor nos dijo que si comemos de eso, vamos a morir. Ciertamente vas a morir. Entró la duda. Y así hay muchos cristianos. Ay, ciertamente. Y muchos cristianos andan de wishy-washy, como dicen allá en México. Un día sí y un día no. Como la virgen insensata. Y siendo santo y tus ¿cómo se llama? Tus vestiduras llenas de manchas. No te guardas, no te mantienes, no peleas. No vas y lavas ¿cómo se llama? No te presentas a Él y dices, aquí mira, Señor, voy a limpiar mis garritas porque yo sé que no te gusta esta parte. Y que tu orgullo ya empieza. Porque dice en Primera de Pedro, no lo leemos, pero en Primera de Pedro lo dice que vas a salir más precioso, tu salvación es más precioso que el oro. ¿Y qué se toma para que se salga el oro? La temperatura de 2000 grados. Y eso es lo que el Señor está consumiendo. Esa parte, ¿para qué? Para cuando se abra, salga la santidad, que se vea el Hijo de Dios en ti. En tu vida, en tu conducta, en tu matrimonio, en todas partes. Mira, lo dice aquí la palabra de Dios, porque escrito está santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, perdón. Amén. Mira lo que dice aquí. Nos regresamos a Jueces capítulo 2. Y versículo 18, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Tienes cada domingo, el pastor predica una palabra, sale palabra de Dios de aquí del altar y recibes liberación todo el tiempo. Mira qué dice ahí. Y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.
Ahí andas peleando y que viviendo la vida que te está diciendo el juez. No vayas y hagas esto. Deja de estar viviendo en fornicación. Viviendo juntos y no casados es pecado. Deja de estar tomando. Deja de estar fumando. O como dicen aquí, fumando. Deja de estar fumando. Deja de estar allá de marihuano. Deja de maltratar a tu esposa. Deja de maltratar y de faltarle respeto a tu esposo. Hey, ve y cuida de tus hijos. Ve, báñalos. Vístelos bien. Sé buen empleado. Y ahí anda y el pastor ya, mira, y esos que van a los Holy Saints of God. Manchando el evangelio de Jesucristo. Que no se dicen de sí los santos de Dios. Y ahí viene, y aquí viene el Señor librando, trae liberación todo el tiempo. Cada vez que te pones en los Bible Studies, los jueves, dice los miércoles, los viernes y otra vez el domingo. Ya no hiciste tanta rutina que ya mejor Dios te no vas a cambiar. Y fue por la misericordia, porque en el texto anterior dice que el fuego de Dios estaba encendido. Te quería matar. Te quería destruir. Pero dijo, pero por el gemido he dado misericordia. Y te mandé a un hombre. Y por él recibiste tu liberación. Y todos aquí han recibido liberación, un toque, vienen por pastor ora por mí, hermano Giva por mí, me siguen pasando estas aflicciones, el pastor ahí sigue corrigiendo y dándole lo que se necesita al pueblo, sin condenar a nadie, pero se predica un mensaje como estos fuertes. Ahí empiezan a ladrar. Pero dice el Señor aquí, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Que Dios no lo mande. Si algo le pasa al pastor, allá no está pastor, páñame. Te lo digo por experiencia, porque yo lo viví de joven. Hubo un ministro. Se estaba moviendo, había liberación, había reunión allá en El Paso. 2 veces lo vi toda mi vida. Un siervo de Dios, ahí estaba creciendo la iglesia, caía la unción, liberación, y todo había estado pasando en esa iglesia. Y en un momento de debilidad, ese pastor cometió el error de adulterio y esa iglesia destruida. Y ahora esas ovejas están desparramadas, perdidas en el pecado. Mayoría de ellos. Y eso pasó en el 98, 97. Arriba de 25 años. Y luego pasó en los 2000, en los principios del 2000. Nos fuimos a otra iglesia y otra vez se estaba moviendo el Espíritu Santo, el poder de Dios. Estaba mi papá echándole gana, estaba mi mamá ya echándole gana, mi familia estaba unida. ¿Cómo se llama? El que estaba sobre el ministerio, el apóstol de ese ministerio, su esposa no se sometió y cometieron adulterio, se divorciaron. Se destruyó la iglesia, él tuvo que irse del Paso a San Diego y tomar el mandato del evangelio y dejó allí, ¿cómo se llama? Dejó el mandato en El Paso y todas esas ovejas desparramadas. Hasta ahorita, mayoría de ellas, mis hermanas son una de ellas. No tienen pastor, no tienen líder. Yo no te estoy diciendo nomás porque cuando no hay autoridad de Dios, cuando no hay, se van a desparramar. Y aquí lo dice en el verso, dice, acontecía que al morir el juez, ellos volvieron atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles. ¿Sabes por qué Dios aflige tanto a los líderes? ¿Sabes por qué? Porque llevamos
una unción para librar a aquellos que Dios nos ha dado como mandato, para que ustedes sirvan al Dios viviente. Porque si cae la cabeza, si cae el líder, me voy a arrastrar a todos. Amén. Acuérdate que el enemigo viene a matar, a hurtar y destruir. Por eso nos dijo en Hebreos, nos dijo que les he dado líderes, les he dado pastores. En Jeremías dice que les he dado pastores conforme a mi corazón. Honra a tus líderes espirituales porque ellos van a velar por tu alma. Y cuando te sales de esa cobertura, cuando te sales de esa unción que Dios ha dispuesto en ese hombre, en ese juez, en ese hombre de Dios, te puede pasar, porque el enemigo está a la puerta, tocando la puerta, que si se rinde ese líder, que si se da por vencido. La razón por que muchos de ustedes siguen viniendo es por la misericordia de Dios, porque aquí está la unción para romper ese yugo, para ayudarte a triunfar y levantarte, para animarte, para conquistar esa área. Pero en ese momento que si el enemigo entra a este altar y destruye a los líderes, te van a comer como si fueras un león. ¿Has visto los leones en National Geographic? ¿Cómo se comen cazándola y las destruyen? Así te va a destruir. No tienes esa capacidad. Oh, yo tengo a Dios en mi vida. Yo solo conozco a Dios. Well, go ahead and try it and see how that goes. Go ahead. Ve. Inténtalo, a ver cómo te ve. ¿Cómo te va? Si Dios te trajo, yo sé que Dios a mí y a mi familia nos trajo aquí. Yo sé. Porque aquí he recibido liberación, revelación y santidad y perfección. La vivo y la predico. No nomás yo, pero mi familia. Porque es Dios el que puso estos jueces. ¿Y por qué crees? Le dije esto a mi hermana. ¿Por qué crees que aquellos que se regresan al mundo, que eran disque cristianos, es tan peor que el pecador? Porque el pecador está haciendo lo que el pecador hace, porque no conoce a Dios, está perdido. Pero aquel que se le revelaba y conocía poquito de Dios, lo hace peor. ¿Quién conoce a Katy Perry? Es una artista. Ella creció pentecostés. Sus padres y su mamá eran, ¿cómo se llama? Ministros de la palabra. Esa mujer conoce de Dios, se le predicó de Dios y ha hecho unas abominaciones en la música diabólicas que ha hecho. Y dice, yo soy cristiana. Si fueras cristiana representando al Hijo de Dios, no hubieras haciendo las cosas de Baal. Que el enemigo está a la puerta de tu corazón y con quien pueda encontrar esa área chiquita y entrar para que esa oscuridad se haga grande en tu vida y no puedas ver la luz. Cuando antes tú estabas peleando y andabas con la ansiedad, estabas lidiando con ciertos áreas de tu vida. Cuando dejas a esa oscuridad entrar, va a tapar los ojos de la luz que antes tú podías ver. Y para renovarte el arrepentimiento, bendito Dios, dice la palabra de Dios, es imposible. Dice aquí en el verso, ¿dónde estamos? ¿19 o 20? 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras. Dice, ni de sus obstinado camino. Así va a ser que si uno de ustedes se va y se regresa al pecado, a la maldad, fall away, que se haya olvidado de
¿cómo se llama? De su resurrección, de lo que Cristo hizo en tu vida. Vas a servir y hacer cosas, vas a estar tan más bajo que un animal. Porque el enemigo dice, tú me peleaste por muchos años, ahora te voy a avergonzar y usarte en una manera, avergonzarte más de aquellos que ya tengo en mi mano. Porque eso es lo que hace el diablo, quiere usar la creación de Dios para destruirla, para avergonzar el nombre del Señor Jesús. Mira, el que se decía decir profeta, el que se decía, el hermano Abraham me enseñó un video de un hermano que estaba predicando una fuerte palabra, años después salió transexual. Se hizo transexual haciendo música mundana, lleno del diablo, feo, triste se vio, triste que es ese testimonio. Predicando allí el evangelio y años después se fue, salió como una mujer, siendo hombre. Con el diablo no se juega. Por eso ese pacto, esa área que te quiere consumir, confiésale y dice, Señor, ayúdame, aquí te necesito. Aquí, Señor. Esos testimonios se dan para que nosotros aprendamos, que aprendamos lo que pasó aquí en el libro de Jueces, que no hagamos lo que hicieron esta generación perversa, que no andemos allá sintiéndonos más que de lo que somos. Todos somos tierra. Como decía Ramón Ayala, un puño de tierra, lo que somos. Pero Dios ha dado vida y vida en abundancia para glorificar a su Hijo en nuestro templo. Mira, lo dice en el verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuando este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían, o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. ¿Sabes qué? Si quieren hacer eso, como no hicieron lo que sus padres hicieron el día anterior, los voy a dejar porque no están poniendo atención y no están conduciéndose como yo les dije que era, cuando yo soy su Dios. ¿Cuántos de aquí han visto caer un ministerio o un ministro? Ya esa luz ya no hay. Y espero que nadie de nosotros lleguemos a ese punto. Por eso esta advertencia se ha dado y se dice para remover esas áreas, esos ídolos, esas iniquidades en esos deseos de matar la carne día con día. Mira cómo terminamos aquí en Primera de Pedro capítulo 1. ¿Qué dice aquí? En el versículo 18, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de ¿qué? De vivir. Ya fuiste rescatado. No, Señor, yo no me voy a hacer eso. Ya no me voy a conducir así. Déjame de hablar. Te empiezas a bloquear a gente. No, esto no es bueno para mí. Te apartas de por qué. He sido rescatado de mí mismo. He sido lo que esta cosa me dañaba. Ya no lo voy a hacer. Ahora lo voy a corregir. Ahora lo voy a instruir en justicia. Ahora voy a llevarme y darme a conocer qué es lo que a Dios le gusta y no que no le gusta. Por eso te sigue trayendo cada domingo. Por eso te sintonizas cada domingo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo corrija? Que corrijas esa ira, esa conducta, esa mente, ese corazón, y que tú lo traigas a Cristo y digas, Señor, lávame con tu palabra. Esto es lo que la palabra vino a hacer, alabarte y decirte, aquí vamos a alabarte y te vamos a rociar con mi sangre para que tú veas cuánto te amo. Por de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, en aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna que yo te he dado es por medio de mi sangre, del agua y del Espíritu que te está diciendo ven. Y dice el Espíritu de Dios, ven. El Espíritu de Dios está proclamando, ven. ¿Por qué te sigues yendo? Sabiendo que yo estoy en ti, sabiendo que yo te hablo, sabiendo que yo estoy velando por ti.
día y noche, pero orando día y noche por ti, para que tú vengas. El Espíritu de Dios dice, ven. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Si estas personas, el pueblo de Israel, en el libro de Jueces, se habían recibido estas palabras de sus padres, no hubieran hecho lo que hicieron. Por eso Dios nos ha traído libertad y nos ha librado de la cautividad. ¿Para qué? Para que no hagamos de donde nos rescató Dios. Porque en cuanto salga de esa puerta, ahí va a estar el enemigo puesto a la puerta. Pero estás bajo la cobertura del Espíritu Santo, que no arma forjada contra ti va a prosperar, dice el Señor. Y dice aquí en el versículo 18, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Tú crees que el dinero que tú tienes, tus negocios que tú tienes, eso te va a salvar? Tú fuiste salvado con algo que no es corruptible y no te puede tocar porque Cristo está en ti. 19 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Él es el que te lava, Él es el que te ama y Él es el que te levanta. Apártate de la maldad, dice el Señor. Salir del medio de ellos y no tocar la cosa inmunda. Dice el Señor, 2 Corintios 6:17. Lo dice muy claro, mi hermano. No toquéis la cosa inmunda. Apártate de esa maldad. Cristo te ama. Ven a la iglesia. Arrepiéntete. Aquí estamos para levantarte, pero para corregirte también. Amén, un aplauso al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, que sea tu nombre santificado a esta hora, Señor, y que tú alcances los corazones, Señor, de aquellos que están oyendo en las redes sociales y los traigas, Señor, y les des oído para remover los idos y corregirse, Señor, conforme al juicio de tu palabra. Que examinen cada uno de nosotros, Señor, examinarnos para ver si estamos en la fe. Y que tú, Señor, tomes control de sus mentes. Y que tú reveles tu palabra y tu espíritu conforme lo que está escrito en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga.